Imagina por un momento que el mayor catalizador de una de las peores guerras civiles del siglo XXI no fue la política, ni la religión, ni siquiera una intriga internacional. Fue la lluvia, o mejor dicho, la falta absoluta de ella. Ostras, es que suena a ciencia ficción, pero es real. Totalmente. Hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar las fuerzas invisibles que realmente mueven, empujan y a veces, pues, rompen nuestro mundo. Es que esa es la paradoja definitiva de nuestra especie. El motor de la historia humana rara vez son los tratados que se firman en grandes despachos, ¿sabes? Es la dinámica demográfica. Y el movimiento en el espacio. Exacto. Es la suma de trillones de decisiones súper íntimas. Cómo nacemos, a qué ritmo envejecemos, a qué crisis nos enfrentamos y por qué, llegado el momento, metemos nuestra vida entera en una maleta para cruzar una frontera. Y nuestro objetivo hoy es desentrañar esos mecanismos. Porque la idea de esta exploración es ofrecer a quien nos escucha una especie de brújula. Una brújula para entender los inmensos retos de este siglo sin sentir que los números abruman. Para entender hacia dónde vamos, a ver, primero hay que entender la matemática básica de la vida y la muerte a nivel planetario. Eso es. Fíjate, en el año 1650 había apenas unos 500 millones de personas en todo el mundo. Si lo piensas a escala evolutiva, eso fue ayer por la tarde. Sí, un parpadeo. Pues bien, la población mundial se ha quintuplicado en apenas 300 años, superando la asombrosa barrera de los 7.000 millones. Es una explosión que desafía toda lógica histórica. ¿Cómo llegamos a pisar el acelerador de esta manera? Pues a ver, la clave está en un fenómeno que los demógrafos llaman el impulso demográfico. Y es fascinante porque nace literalmente de nuestro mayor éxito como especie. A mediados del siglo XX empezamos a democratizar cosas que hoy nos parecen, bueno, cotidianas, pero que fueron revolucionarias. Como las vacunas, supongo. Claro, las vacunas baratas, las redes de alcantarillado, el acceso generalizado al agua potable y, por supuesto, los antibióticos. De repente la humanidad logró provocar un colapso vertical en las tasas de mortalidad, especialmente la infantil. La gente simplemente dejaba de morir por enfermedades prevenibles. Vale, vamos a desgranar esto, porque entiendo que si la gente deja de morir a edades tempranas, pues la población crece. Pero un salto de 500 millones a 7.000 millones, o sea, requiere algo más que simplemente no morir. Requiere que la natalidad no baje al mismo ritmo. Y eso es exactamente lo que ocurrió sobre todo en países en vías de desarrollo. Las familias seguían teniendo 5, 6 o 7 hijos por una inercia cultural y agraria. Ya, claro, lo normal en aquella época. Exacto. Pero ahora, gracias a esos avances médicos, la inmensa mayoría de esos niños sobrevivían hasta la edad adulta. Esto generó un desajuste brutal. Hubo países que alcanzaron índices de crecimiento anual superiores al 3,1%. Para ponerlo en perspectiva, a ese ritmo, una nación entera duplica su población en solo 23 años. Es una velocidad de vértigo, madre mía. Pero lo curioso es que ese mapa global hoy es un mosaico de extremos. Por un lado, tienes a África, que es el continente de mayor crecimiento en la actualidad, con zonas subsaharianas que aún superan esas tasas del 3% anual. Sus poblaciones se están multiplicando, literalmente. Sí, un crecimiento exponencial. Y en el extremo opuesto, tenemos casos como Europa o Japón, que ya se enfrentan a un crecimiento negativo. Poblaciones que se encogen cada año y sistemas de salud que están bajo una presión monumental debido al envejecimiento. O sea, las proyecciones de la ONU sugieren que a lo largo de este siglo XXI la esperanza de vida podría alcanzar los 110 o 120 años. Y ese es un escenario para el que, sinceramente, ninguna sociedad moderna está preparada. Cero. Aquí es donde me vuela la cabeza, la verdad. Yo imagino la pirámide poblacional europea o japonesa como, no sé, como un edificio invertido, sostenido por una base cada vez más pequeña de jóvenes. Si lo pensamos fríamente, los avances médicos que reducen la mortalidad son, objetivamente, la mayor victoria de la humanidad, el sueño dorado de cualquier civilización pasada. Desde luego. Sin embargo, cuando analizamos los datos, este envejecimiento poblacional masivo se presenta casi como una crisis económica terminal. ¿Por qué el mayor triunfo médico de nuestra historia se convierte en una pesadilla contable? Si conectamos esto con el panorama general, es porque ese triunfo médico choca de frente con la arquitectura de nuestro modelo económico. O sea, todos los sistemas modernos de pensiones,
de seguridad social y de producción se diseñaron en el siglo XX asumiendo una estructura piramidal perfecta. Una base ancha y una punta estrecha. Exacto. Una base gigantesca de trabajadores jóvenes en la parte inferior que con sus impuestos sostenían a unos pocos jubilados en la cima. Jubilados que además pues vivían relativamente pocos años tras dejar de trabajar. Es como un esquema piramidal, pero legal y estatal, ¿no? Totalmente. Tal cual. Pero ahora esa pirámide se ha invertido en lugares como Japón o gran parte de Europa. Tienes una base cada vez más estrecha intentando sostener una parte superior inmensa de adultos mayores que, gracias a la ciencia, van a vivir 2 o 3 décadas cobrando una pensión y requiriendo cuidados médicos crónicos. Claro, el coste se dispara. El desafío monumental del siglo XXI no es solo celebrar que vivimos más, sino cómo adaptamos sociedades enteras, que, por cierto, están obsesionadas culturalmente con la eterna juventud, a una realidad innegable de ciudadanos mayores. Hay que reinventar el concepto mismo de jubilación. Y para que quien nos escucha no sienta que hablamos solo de teorías abstractas en Ginebra o Tokio, podemos poner esto bajo el microscopio, usando el caso de Costa Rica, que es interesantísimo. Un ejemplo de manual, sí. Su índice de fecundidad cayó a 1,82 hijos por mujer. Esto es crucial porque está por debajo del 2,1, que es el nivel de reemplazo. Es decir, que no nacen suficientes bebés para sustituir a la generación de sus padres. Exacto. Y esa caída espectacular en la fertilidad genera una ventana temporal muy peculiar que los economistas llaman el bono demográfico. Un término clave, sí. He escuchado ese término muchas veces, pero a menudo se explica de forma muy, no sé, muy técnica. Yo lo imagino más bien como un temporizador de cuenta atrás en un videojuego. Imagina una familia numerosa donde los padres mantenían a 5 niños pequeños. De la noche a la mañana, esos 5 niños se hacen adultos y todos consiguen trabajo. De pronto, la familia tiene unos ingresos gigantescos y casi ningún gasto en cuidados infantiles. Claro, sobra el dinero, por así decirlo. Es una oportunidad de oro para ahorrar, comprar una casa y crear riqueza. Pero tiene trampa, porque en 30 años todos esos hermanos van a envejecer a la vez y necesitarán que alguien los cuide a ellos. Es una ventana increíble para un país porque hay más gente en edad de trabajar que dependientes. Pero se acaba el tiempo. Es una analogía perfecta. Costa Rica está justo en ese momento de máxima capacidad productiva. Pero como bien dices, el reloj avanza implacable. Y la historia reciente nos enseña que cuando esa natalidad interna se hunde y la población empieza a envejecer, lo único que mantiene a flote la economía de un país es la inmigración. Claro. Costa Rica ilustra perfectamente esto. Históricamente, fue un país construido por inmigración multiétnica. Población afrocaribeña, china, europea que llegó para levantar infraestructuras. Pero hoy, su motor es la migración de los países vecinos. Particularmente la migración nicaragüense, que comenzó con muchísima fuerza en los años 80 debido a los conflictos allá. Para 2011, los extranjeros ya representaban casi el 8% de la población total de Costa Rica. Y no están repartidos al azar, se concentran en labores agrícolas y construcción. Sectores básicos que la población local ya no cubre. Exacto. Y al mismo tiempo, el país vive un éxodo urbano masivo. O sea, casi el 73% de la población ya vive en ciudades. Zonas como Alajuela crecen rapidísimo, mientras el campo se vacía. Esa transformación urbana y esa dependencia de la mano de obra migrante son síntomas de un país ajustándose a su nueva realidad. Pero, a ver, todas estas transiciones asumen que hay cierto nivel de organización. El problema verdaderamente oscuro surge cuando exploramos qué pasa cuando la planificación poblacional falla estrepitosamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, pero también, ostras, bastante desolador. Dejamos las cifras macroeconómicas para centrarnos en las consecuencias sociales, en el coste humano. A nivel global, esto fue el gran debate en la Conferencia del Cairo en 1994. Allí el mundo pareció entender que la planificación familiar debía anclarse en los derechos humanos. Sí, fue un punto de inflexión. Pero el gran ejemplo de fracaso monumental nos lleva a la India, mucho antes, en 1952. Es que India fue pionera absoluta. Implementó un programa estatal de planificación familiar para frenar su explosión demográfica hace más de 70 años. Pero a ver, espera, si un gobierno inyecta dinero,
crea un programa oficial de planificación familiar hace 7 décadas, ¿por qué los resultados son tan pobres? La historia nos dice que la población india siguió creciendo sin control. ¿Qué falló ahí? Esto plantea una pregunta importante. Y la respuesta es que la demografía no funciona en el vacío. Hubo una ineficiencia burocrática enorme, sí, pero la razón de fondo fue el bajísimo estatus social de la mujer en la India de la época. Sobre el papel tenían igualdad. En la realidad, las mujeres no tenían independencia económica y, lo más crítico, no sabían leer ni escribir. Entiendo. O sea, si no resuelves la alfabetización y los derechos básicos, de nada sirve enviar cajas de anticonceptivos. Exactamente. Regalar métodos anticonceptivos no sirve de nada si una mujer no tiene alternativas de vida más allá de la maternidad temprana. Y las consecuencias de ese fracaso son devastadoras, porque nos lleva a una de las vulnerabilidades más silenciosas a nivel global: los embarazos adolescentes y los matrimonios forzados. Las cifras son telita. Unos 14 millones de chicas entre 14 y 19 años son forzadas a casarse y son madres cada año en el mundo. 14 millones. ¿Es una barbaridad? En Nepal, encuestas muestran que el 7% de las niñas fueron casadas antes de cumplir los 10 años de edad, antes de los 10. Incluso, volviendo a nuestro caso de estudio de Costa Rica, un país con alto desarrollo humano, el 9,1% de las adolescentes han tenido al menos un hijo, algo que afecta mucho más a poblaciones indígenas y migrantes rurales. Lo que resulta más duro de asimilar es cómo las soluciones económicas, digamos, perpetúan violaciones a los derechos humanos. En muchos lugares, casar a una niña no nace de la crueldad, sino de una presión económica extrema. Las dotes que alivian la pobreza familiar empujan a familias a entregar a sus hijas. Es una solución a corto plazo que destruye futuros. Son niñas que corren riesgo de morir en el parto, que abandonan la escuela y quedan atrapadas en la pobreza. Y si hablamos de mercantilizar a seres humanos vulnerables, llegamos a la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI. Una industria criminal globalizada. Casi 3 millones de víctimas al año para explotación sexual, trabajo forzoso y extracción de órganos. Es aterrador. Y Costa Rica, por su posición geográfica, actúa como país de origen, tránsito y destino de víctimas, enfrentando unos retos legales gigantescos por la complejidad de estas redes. Ahora bien, cuando juntamos todo esto, cuando las personas se asfixian por la falta de oportunidades o cuando sienten la presión de estas vulnerabilidades, la respuesta humana natural es moverse. Buscar una salida, sí, empezando por la migración interna. Ese éxodo masivo del campo a la ciudad. La causa principal aquí es el desarrollo técnico agrícola. Un tractor moderno requiere mucha menos mano de obra, así que la gente ya no tiene sustento rural. A eso sumas la centralización de servicios educativos y de salud en las grandes urbes. Entonces el campo te expulsa y la ciudad te atrae. Pero claro, la ciudad no está lista. El resultado es hacinamiento y una presión brutal sobre cosas tan básicas como el agua potable. Y cuando el país entero no da más de sí, la migración se vuelve internacional. Hoy en día hay 192 millones de personas viviendo fuera de sus países. Y hay dos grandes casos específicos que ilustran esto a la perfección. El primero es la migración desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos. El motor principal, más allá del empleo, son las remesas. Fíjate en el dato de 2015. Solo Guatemala, El Salvador y Honduras recibieron en conjunto más de 15.000 millones de dólares en remesas. ¡15.000 millones! Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo describiría las remesas no como un simple envío de dinero. Son el sistema de seguridad social, descentralizado y de ayuda exterior más grande y eficiente del planeta. Es una forma de verlo muy acertada. Inyectan capital directamente donde hace falta. Sin burocracia estatal, se vuelven la salvación económica de miles de familias. Totalmente. Y el otro caso que menciona el documento es el flujo migratorio de Ecuador hacia España, impulsado por la crisis bancaria del año 2000 en Ecuador, que arruinó a la clase media. Pero el detalle fascinante es quién lideró esta ola. Fueron las mujeres. Las mujeres fueron la vanguardia. Sí, y esto rompe el estereotipo. Ocurrió porque había una gran demanda en España de trabajos en el sector servicios, hostelería y fundamentalmente en el cuidado de personas mayores. Así que fueron las mujeres quienes abrieron el camino. Y esto fue facilitado por el idioma, un convenio de doble nacionalidad y el hecho de que España no exigió visado a los ecuatorianos hasta 2003. Terminó siendo una relación casi simbiótica, ¿verdad?
Exacto. La migración económica beneficia a ambos lados. En el origen, Ecuador reduce su desempleo brutal y recibe un torrente de remesas. En el destino, España obtiene mano de obra dispuesta a hacer trabajos poco cualificados, lo que le ayuda a frenar su crítico envejecimiento poblacional del que hablábamos al principio. Ya, pero con un coste, imagino. Altísimo. Hay que advertir sobre el coste social tremendo del desarraigo, las familias separadas durante años y, por supuesto, la xenofobia en las sociedades de acogida. Hasta aquí, a ver, hemos hablado de quienes eligen moverse por motivos económicos, pero ¿qué pasa cuando la movilidad no es una opción, sino el único escape a la muerte? Ya no hablamos de economía, hablamos de huir para sobrevivir. Hablamos de desplazados y refugiados. El motor tradicional, lamentablemente, son los conflictos armados. En Colombia, el conflicto armado interno y las disputas de tierras provocaron 3,7 millones de desplazados internos para 2005. Una locura de cifras. Y en Oriente Medio vemos casos como Siria, Afganistán o Irak. Una combinación de intervenciones extranjeras, la radicalización de grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico y las guerras sectarias. Todo esto ha desestabilizado regiones enteras, empujando a millones hacia Europa. Pero ojo que aquí entra el factor inesperado de este análisis. Los refugiados ambientales. Las cifras son abrumadoras. Existen ya entre 25 y 50 millones de desplazados por desastres ambientales. Son más que los desplazados por guerras. Mm, sí, me acuerdo de leer sobre el escape de gas de Bhopal, en la India, en el 84, que desplazó a cientos de miles. Exacto. Pero el caso fundamental para entender cómo el medio ambiente rompe un país es Siria. Un momento, a ver, espera. Siempre se habla de la guerra de Siria en términos estrictamente políticos o religiosos. El texto sugiere que una sequía extrema y la muerte del ganado fueron la chispa que encendió un conflicto bélico de proporciones históricas. Lo fascinante de esto es que sí, y confirma que el medio ambiente es el mayor multiplicador de amenazas que existe. Entre 2006 y 2011, Siria sufrió una sequía extraordinaria. Mató a los rebaños de ganado, secó los pozos y desplazó a 2 millones de personas hacia las ciudades buscando sobrevivir. Madre mía, 2 millones de campesinos sin nada. Claro, la naturaleza no respeta fronteras políticas. La pérdida de medios de vida rurales colapsó las periferias de las ciudades. La gente no tenía agua ni comida, lo que generó protestas, la represión del gobierno y finalmente la violencia armada a gran escala que todos vimos en las noticias. Qué fuerte. Es abrumador. En esta sesión hemos mapeado cómo el mundo se reorganiza pieza por pieza. Desde el triunfo de vivir más años hasta el reto inmenso de sostener a una población que envejece. Desde las fallas en la protección de los más vulnerables hasta las mareas humanas que cruzan océanos buscando pan, paz o simplemente agua. Es un tapiz muy complejo. Cada decisión demográfica individual acaba moldeando el mapa global. Y para terminar, queremos dejar a quien nos escucha con una reflexión bastante provocativa que amplía lo discutido. El texto señala un detalle legal escalofriante. Aunque los desastres ambientales generan hoy más desplazados que las guerras, el término refugiado ambiental no está reconocido en el derecho internacional. Para las convenciones actuales, legalmente no existen. Así es, están en un limbo jurídico absoluto. Entonces, la inquietud que dejamos en el aire es esta. Si las leyes internacionales no reconocen a los refugiados ambientales hoy, ¿qué ocurrirá en las próximas décadas cuando comunidades enteras o incluso naciones insulares tengan que hacer las maletas porque su país, literalmente, desaparece bajo el agua? Es una invitación a seguir cuestionando el mundo en el que vivimos. Hasta el próximo Análisis a Fondo.